Radium te invita a que hagas la radio con nosotros. A partir de ahora, Visión Radium. Visión Radium. Anticipándote los temas de la semana. Visión Radium. Una mañana llena de actualidad local, nacional e internacional, con toda la información necesaria. Sociedad, economía, deportes, política, cobertura total en tiempo real. Visión Radium. Solo por la radio que te gusta. 91.3. Sinónimo de excelencia. Muy buenos días, bienvenidos, aquí estamos. ¿Cómo le va, señor Hugo Saucedo? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo preparado? Todo enlistado, como diría. Todo listo aquí en Café Jack, en la peatonal, en el 220 de calle Sarmiento, o la peatonal mejor, para nuestra entrega de hoy y nuestra charla con Visión Radium, de todo aquello que nos interesa. Nuestro objetivo fundamental es que la gente conozca más en profundidad aquello que no podemos hacerlo a través de una nota de una duración de 3-4 minutos, sino que nos queremos extender en el tiempo para conocer más detalles. Y en este caso hay una preocupación que siempre existió, que es: ¿estamos protegidos en cuanto a precios, en cuanto a servicios? Y de no ser así, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que comprar? ¿Dónde tenemos que quejarnos? ¿Y cómo tenemos que hacer? Protectora, su nombre lo dice, nos protege permanentemente, porque ya las acciones que han llevado adelante así lo han demostrado. Mario Vadillo está con nosotros para ampliarnos sobre el tema. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias primero por estar con nosotros, aceptar esto, porque ya, si bien es cierto que nos gusta hacerlo así, hay que movilizar gente. Entonces, bueno, gracias por esa movilización hasta acá. Bueno, es un gusto, y bueno, este tema de los precios es algo que sin duda nos está preocupando, no solamente porque es un aumento de la inflación que a veces trae como consecuencia que todos los precios empiezan a correr, sino lo que hemos notado es que hay numerosos abusos por parte de las empresas, y que nosotros hemos focalizado, por ejemplo, en el tema lácteo. Es decir, la leche en diciembre estaba, por ejemplo, la Serenísima, en casi 10 pesos, y ahora está en 17 a 20 pesos, depende de los lugares. Sin duda, la gran concentración que existe entre la Serenísima y Sancor, que concentran un 75% del mercado de venta de lácteos, genera una inflación forzada. Es decir, una cosa es una devaluación, que es lo que se ha producido, pero cuando ellos siguen manteniendo el precio de compra al productor lácteo en lo que se llama puerta o tranquera en 2,90, y ellos pasan de 10 a 17, la verdad que ahí notamos cómo este país es siempre para algunos vivos, que en el descontrol que hay gubernamental se han aprovechado, y eso es lo que también es la inflación, que también estos descontroles son que el consumidor no puede hacer nada cuando son elementos de primera necesidad como la leche, y que la leche trae acarreado un montón de otros derivados como el yogur, los quesos. Lo mismo ha pasado con la carne, donde Coto, por ejemplo, fue el que hizo una movida en compras de faena y sacó el precio a más de 100 pesos el kilo de asado, por ejemplo, y que sigue subiendo. No obstante que... no son formadores de precios, ¿no? Claro, el formador de precios es porque ellos no le aumentan al productor, pero sin embargo ellos hacen una ganancia sideral, ¿no? Es decir, y eso es lo que nosotros estamos denunciando al gobierno. Por ejemplo, Protectora la semana pasada llevó una denuncia concreta a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es el organismo nacional encargado de investigar
cuando existe una formación de precio, es decir, cuando existe un precio que no responde a los costos. Y lamentablemente lo que vemos en estos organismos nacionales, que nos cuesta más presentar una denuncia, que nos obligan a nosotros de provincia a volver a ratificar a Buenos Aires la denuncia. Cuando volvimos a ratificarla, nos tomaron una indagatoria. Es decir, nos parecemos que estuviéramos delincuentes, ¿no? Delincuentes porque nos leyeron los derechos, nos amenazaron con que si hacíamos una falsa denuncia tenía penas privativas de la libertad. Es decir, esto antes de empezar ellos a hacer una investigación. Siento que lo que nosotros denunciábamos son hechos notorios, son hechos denunciados por los propios productores lecheros. Es decir, la salida de la Serenísima de precios cuidados es oficial, no es que esté oculto. Entonces, así no va a funcionar. Cuando los gobiernos no se interesan en investigar la formación de precios, el consumidor está atado de pies y manos, porque cuesta mucho elegir otras marcas, salirse, que es lo que nosotros estamos por ahí forzando al consumidor. Es decir, la leche es una sola. Uno se tiene que acostumbrar a tomar cualquier leche, porque en realidad la leche es un producto único. Es decir, no hay vacas de la Serenísima o vacas de otra marca de leches, son la misma. Entonces uno se tiene que dejar de ser marquero y preferir estas leches que están a todavía 9.50, 10 pesos, y no comprar la Serenísima, porque si no uno está confirmando ese precio y ese abuso. Lo que pasa es que existe un poco de miedo para esto. Mario, dame un minutito mientras te tomás y no se enfríe el cafecito, porque tenemos a nuestra invitada también que va a participar del programa de hoy. Claudia Iturbe, ¿cómo te va? Gracias por venir. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué dicen? Bueno, era necesario que charláramos hoy porque se viene una semana, creo, ya bastante difícil. Viene de hace tiempito, ¿no? Pero bajo el gobierno de Alfredo Cornejo viene ahora el plan de la discusión de las paritarias, y ahora hay algo que se ha planteado, que es la obligatoriedad del marcado biométrico que va a implementar el gobierno, y que ustedes consideran que esto es una persecución. No, creo que se ha malinterpretado. Nosotros no consideramos que es una persecución. Lo que nosotros no estamos en desacuerdo en absoluto que haya control horario y que pongan el método que quieran. O sea, lo que nosotros decimos es que nosotros no somos una fábrica, que es lo que ha dicho la doctora del Popolo ayer y que se ha entendido como... Nosotros no tenemos un horario de entrada y de salida. Hay profesionales que entran en una operación a las 8 de la mañana y salen a las 7 de la tarde. Hay instrumentos de medición que esto no lo tienen en cuenta. Entonces lo que pasaba era que cuando salían a las 9 de la noche o a las 8 de la noche de operar, hacían como un nuevo ingreso de la persona. O sea, hay que adaptar estos controles horarios a los profesionales. O, por ejemplo, tenemos una de las cosas que no se ha podido aplicar muy justamente, digamos, en la DINAF. La DINAF, uno habla de la DINAF y cree que es la colonia 20 de junio. ¿Y a dónde vamos a poner el reloj? En la colonia 20 de junio, cuando en realidad los hogares y los niños están repartidos. Sabemos que ahí ha quedado un número muy reducido de chicos, todavía está increíblemente la casa cuna allá adentro, pero bueno, tenemos el 90% de los chicos están afuera. ¿Cómo se va a controlar ese horario para el profesional que tiene que ir a la casa de los chicos, a lo mejor a ver cómo están, o a una familia cuidadora o a un hogar externo, donde hay que controlar esto, ¿no? Los OALes que entran y salen permanentemente. Lamentablemente, si tuviéramos una movilidad como la tiene, por ejemplo, el CAI o el juzgado, ellos pueden ir, van, llegan a su lugar de trabajo, marcan, tienen un coche parado en la puerta, toman el coche y salen a controlar. En la DINAF no existe eso. Cada profesional o cada trabajador pone su auto, y si tiene que ir a marcar a la colonia 20 de junio y volver a salir, a lo mejor a irse a la Valle a controlar a un chico, la verdad que es imposible. O sea, eso es lo que estamos diciendo. O sea, que realmente estos controles horarios a veces no se adaptan a la guardia pasiva que hace un neurólogo cuando hay un chico accidentado a las 3 de la mañana y tiene que ir a controlarlo. ¿Cómo hacemos para esa marcación, no? Es muy difícil.
Hay que implementarlo. Mario, con respecto al tema de la queja, que es nuestra responsabilidad también, en respecto a decir, bueno, si yo voy, el famoso ítem que se ha conocido, que no es el aula, el ítem este que conocimos de precio góndola, precio caja, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la verdad es que uno no debería hacer nada, sino que los comercios deberían tener el precio que uno ve en la góndola reflejado en la propia caja. Lo que pasa es que van tan rápido remarcando que no les llega la maquinita, les llegan primero a la caja, porque hacen un cambio electrónico, que ir a pegarle el cartelito. Entonces hay que estar muy atento. Y nosotros decimos que la gente tiene que tratar de evitar ir al supermercado. Es decir, si acá en Argentina hay un gran formador de precios, son las 5 cadenas de supermercados, que las cuales 4 son internacionales, es decir, que ni siquiera las ganancias quedan en Argentina. Y la única que hay argentina, que es Coto, la verdad que poco de argentino tiene, porque hace cosas que van siempre contra los intereses de la nación. Nosotros decimos a la gente que prefiera ir a mercados barriales, que prefiera hacer compras en compras comunitarias, que trate en lo posible de recurrir a su propia verdulería, es decir, el comercio del barrio, que por ahí tiene productos mucho más frescos. Todo lo que se vende en el supermercado en general son productos elaborados. Los productos elaborados en general siempre van a tener más sodio, más azúcar, más grasa. Para el consumidor en esta época el consejo mejor que se puede hacer es que no compre nada que venga envasado. Es decir, siempre hay que, y sobre todo en Mendoza, que tiene tantos productos frescos y muy económicos, como todo lo que es hortalizas, fruta. Así que eso es lo que en general nosotros damos como primer consejo. El supermercado es al último. Vos sabés que con respecto a esto hay dudas que se plantean permanentemente de si la gente hace realmente la denuncia, porque por ejemplo, ¿quién controla? Hay una ley que estipula que no puede demorar más de 30 minutos un banco en atenderte, ¿sí? ¿Cómo haces para controlar y decir al banco yo ya llevo 45 minutos? ¿Cuál es el inicio? ¿Quién toma el tiempo y cómo puedo hacer? Bueno, lo primero que hay que usar es el libro de reclamo, el libro de quejas. Todas las instituciones están obligadas por la Ley de Defensa del Consumidor a tener en Mendoza un libro de quejas o un libro electrónico que esté supervisado también por el Organismo de Defensa del Consumidor. Entonces, cuando a uno se le pasa, tiene que dejar de ser vago, porque la verdad que nosotros hemos visto que la gente se queja, grita, patalea, pero en realidad no reclama. El reclamo se hace por escrito, no se hace hablando, se hace por escrito. Se pide el libro de reclamo y se deja sentado en la fecha. Estoy en la institución bancaria tal, entré a tal hora y siendo tal hora recién me atiende el cajero. Eso lo tiene que dejar plasmado, porque cada una de esas denuncias que uno hace es una sanción. Y si varios dejarían esas denuncias serían reiteradas. Se podría llegar a multar mucho más severamente. Y si no pasa, lo que pasa ahora es que cuando uno denuncia que hay colas largas, los bancos dicen, yo no tengo ninguna denuncia. Es decir, y materialmente no la tienen. Lo ideal sería que los organismos de defensa del consumidor, que parecen ciegos, el organismo gubernamental parece que nunca hacen cola. Yo sé que es cierto que los políticos no hacen cola, porque uno no ve nunca la cola de un político, y eso también hace que tampoco se interesen del tema, como tampoco viven ya en los barrios comunes, sino que ya todos viven en barrios privados, por eso tampoco tienen problema de la seguridad. Entonces, como Cobo el otro día, que recién descubrió en un supermercado que existía la carne cara. La verdad que suerte que fue, ¿no? Yo creo que si ellos tuvieran esa búsqueda de saber lo que le pasa al ciudadano, les sería mucho más fácil organizar que los entes gubernamentales de defensa del consumidor realmente multaran a estas cadenas. No se puede entender cómo no ven en Vicente Zapata y San Juan saliendo la gente haciendo cola del Banco Nación todos los días a la intemperie, en verano, en invierno, jubilados, discapacitados, mujeres embarazadas, gente que tiene que trabajar y está perdiendo 1 hora y media de su trabajo. Después decimos, no, le voy a hacer el control biométrico, pero si tengo que estar horas haciendo colas por todos lados, es decir, el trabajador necesita que tener su tiempo de esparcimiento, no haciendo colas. Ni hablemos del PAMI ni del ANSES, Mario, ¿no? Lo que pasa con los jubilados. Claudia, ¿qué va a pasar con la paritaria?
Nada, por ahora porque no nos han llamado, no tenemos fecha y bueno, la verdad que estamos preocupados con esto, ¿no? Creemos que, bueno, están esperando, no sé, un arreglo con SUTE, que bueno, que se ve que no se va a dar, así que bueno, por ahora nada. ¿Cómo ves esto del SUTE? ¿Está negativa? El ítem habla, el mismo ítem, ¿se puede llegar a aplicar? Porque, por ejemplo, tiene similitudes en algunos aspectos con la salud, ¿no? Nosotros tenemos adicionales que son para estar en contacto real con el paciente y bueno, como es el adicional psicofísico y como es el adicional centro de salud, que tienen que ver con la atención directa al paciente. A mí me parece que eso no tiene que ser parte del aumento paritario. O sea, me parece que eso es un adicional aparte. Nosotros hemos planteado siempre que la discusión del porcentaje anual de aumento tiene que ser al básico. Nosotros planteamos lo mismo, y no hacer diferencia entre unos y otros, porque si no dividimos y para unos van un cierto monto y para otros otros, para unos mucho, para otros poco, y en realidad creemos que el aumento es necesario para todos. O sea, el porcentaje de aumento al básico tiene que ser igual para todos, respetando la escala salarial, y después sí nos podemos sentar a hablar de adicionales, como sería adicional aula en este caso de los docentes. Nosotros tenemos un montón de adicional, como es el recurso humano crítico para instalar profesionales de la salud en el desierto de la Valle o en Malargüe, que no hay, o el adicional actividad crítica, que sería para los hospitales, o el adicional especialidad, que en este momento se está pagando muy, muy bajito, y no es lo mismo una persona que ha tenido su especialidad a la que no la tiene, o el adicional guardia, que está bajísimo, y no es lo mismo estar en un centro de salud que estar en la guardia del Hospital Noti, no es lo mismo. O sea, hay que empezar a diferenciar esto. Bueno, nosotros tenemos una comisión negociadora dentro del convenio colectivo de trabajo, creada por ley, que sería la que está capacitada para empezar a hablar de esto, y esto es política en recursos humanos, y esto es política de salud, que es lo que nosotros pretendemos. Ahora, la paritaria tiene que ser un porcentaje igual, el mismo porcentaje para todos por igual, porque es lo que tiene que compensar la inflación. Si no, estamos bajando el poder adquisitivo de la gente, y esto afecta a la provincia. Estamos hablando de que afecta el comercio, estamos hablando de que afecta todo lo que mueve esta provincia es el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Y bueno, eso tiene que ser compensatorio. No estamos hablando ni siquiera de un aumento salarial, sino una compensación de la inflación, que estamos viendo lo que es. O sea, acá está hablando el señor de lo que es la inflación a nivel de la canasta familiar, de lo que es la inflación de los impuestos, de lo que es la inflación, hemos recibido lo que va a ser, o sea, hemos recibido ahora el impuesto inmobiliario, la patente, realmente es un impuestazo, y lo que va a ser ahora cuando salgamos de los subsidios de la luz, del gas y todo lo demás. Claudia, condiciona lo del SUTE para la paritaria, porque, bueno, si no llegan a un acuerdo con lo que el gobierno diga, bolígrafo en mano. Sí, condiciona totalmente. Venimos de 12 años de kirchnerismo, donde el aumento salarial ha sido siempre el techo, el que han puesto a los docentes, siempre. Nos hemos pasado 6 meses de lucha, de paro, para que nos den exactamente lo mismo que le dan a SUTE. Nos ha pasado, no sé, este gobierno es nuevo, pero supongo que va a ser exactamente lo mismo, ni un peso más, quizás nos den hasta menos. Que lo que nosotros decimos es, si la cosa es así, pongámonos todos en una paritaria provincial o nacional, pongamos un monto fijo, de acuerdo a la inflación, un monto, me refiero a un porcentaje fijo, no un monto en plata, sino un porcentaje fijo, demos ese porcentaje, pautemos eso entre todos los gremios sentados a la vez, y de ahí en más empecemos a hablar realmente de una política en recursos humanos en salud, y veamos qué es lo que necesita la salud, dónde se necesitan profesionales, cuál es la especialidad que más se necesita. O sea, empecemos a hablar de otras cosas, ¿no? De otras cosas más importantes que a lo mejor esta. Mario, la gente realmente se anima a hacer la denuncia, se anima a acercarse a Protectora, ya sea a través del mail, a través del teléfono, es decir, toma la iniciativa, porque muchas veces nos quejamos de más y no hacemos nada. Bueno, eso es lo que uno ha notado, ¿no? Que la participación ciudadana es escasa, es decir, no tenemos una cultura de un país desarrollado de realmente reclamar nuestros derechos.
Es decir, en la Argentina solamente, salvo lo que es pedir a escuela pública, es algo que el argentino lo tiene como un derecho que no quiere perder. En general, los derechos del consumidor no sabe reclamarlos. Nunca uno encuentra que la gente tome en sí, haga una rebelión. Por ejemplo, en las colas somos mansos, es decir, nos tienen 1 hora y media esperando y no nos dejan ni siquiera hablar, ni ver en un celular, como si estuviéramos presitos ahí en una cola, y la gente no llega a protestar. En otros lugares le tiran las sillas por la cabeza. Es decir, uno lo ha visto, yo lo he visto en Estados Unidos, cuando lo ponen a uno a hacer cola, automáticamente la gente empieza a rebelarse. Creo que en esto tenemos, la falta propia de conciencia con los temas gremiales, ¿no? Es decir, uno cree que los médicos tienen problemas y que son ellos, y en realidad el problema de la salud es de todos, y uno debería apoyar los reclamos gremiales. Uno ve con angustia, ¿no?, que se esté peleando por aumentos de sueldo y sin embargo nadie se queja del aumento de combustible, cuando en el mundo el combustible bajó a $27 el galón, es decir, el barril. En la Argentina, en vez de bajar, sube. Es decir, estamos locos. Es decir, fíjense que en vez de andar peleando tanto por aumentos salariales, al bajar el combustible, baja el transporte de carga, al bajar los transportes de carga, baja los valores de flete de la mercancía, es decir, repercute hasta en el cepillo de dientes, que está hecho con derivados de petróleo. Es decir, ¿y uno por qué le aumentan los combustibles? Porque hay un grupo de empresas de los cuales son internacionales, como puede ser Shell, Acción, y también a nacionales como YPF, que solicitan estos subsidios y tienen ese poder de ganarles la pulseada a los propios consumidores. Nos acompaña el director de Radium, señor Rodolfo. Sí, la pregunta una pregunta que viene al caso que estás hablando con respecto a ese movimiento que se hizo en los bancos, que más de 20 minutos ninguno puede, digamos, ningún cliente puede estar más de 20 minutos sin ser atendido. Y es como un cartel simbólico, porque los bancos siguen igual, operan igual, los clientes se quejan, siguen en la misma cola. Es decir, falta de personal, porque en definitiva lo que está faltando es sector humano, porque están poniendo todo automático, muchos cajeros, pero no el sector humano, que es la atención que la gente necesita que lo atiendan. Sí, lo que pasa en esto, he acertado decir que falta recurso humano porque recordemos que un Banco Nación, por ejemplo, que tiene tantas sucursales, ahorrarse 2 empleados en cientos de sucursales es un montón de dinero. El otro tema es que los bancos han pergeniado casi como genios del mal, ¿no? Que si yo hago sufrir a alguien, al privilegio de no sufrir lo puedo cobrar. Entonces aparecen las colas VIP. Es decir, ustedes han visto en los bancos, hay colas VIP, es casi ahora ya, si uno saca un número, yo por ejemplo probé en el Banco Nación, si uno saca un determinado número, va más rápido que otro. Es decir, si yo digo que soy cliente del banco, me sale más rápido que si voy a cobrar un cheque de tercero. Es decir, los bancos están totalmente liberados a hacer lo que quieren. La autoridad financiera, el Banco Central de la República Argentina, casi está en un complot contra los usuarios bancarios. Por ejemplo, en diciembre habían restringido la tasa máxima, es decir, habían dicho, este es el tope de la tasa máxima. En 21 días cambiaron la propia resolución y liberaron la tasa máxima. Es decir, actualmente un banco puede cobrar, es decir, puede ser usurero tranquilamente y nadie le va a decir nada porque no hay una autoridad legal que lo pueda sancionar. Lo mismo pasó con el seguro saldo deudor, que todos lo tenemos en las tarjetas, nos dicen consumí 10 cuotas sin interés. Mentira, no es sin interés. El saldo deudor se cubre con un seguro que lo gestiona el propio banco y que te lo cobran. Ese seguro saldo deudor había sacado una resolución el Banco Central de que el usuario lo podía prescindir, porque la verdad que lo puede prescindir y autocubrirse. Es decir, si obviamente cuando yo pido una tarjeta de crédito me estudian mi perfil económico y si me lo dan es porque yo puedo cubrir un saldo deudor. Y sin embargo los bancos que hicieron niegan esa resolución y no lo dejan al usuario renunciar a la contratación de estos seguros. Que el seguro de saldo deudor, para que la gente lo sepa, el único que se beneficia es el banco. Es decir, el banco lo contrata, el banco te lo cobra y el banco cuando hay un infortunio, una muerte, lo cobra. Es decir, ¿cuál es el negocio de tener un seguro de saldo deudor? Solamente para un banco.
Vos sabés que yo quiero preguntarle a Claudia, ya que estamos finalizando el programa, con respecto a que vos viste cómo fue cuando empezó el gobierno de Cornejo, el revuelo fue en salud. Hospitales, no había insumos, cerraban, situaciones críticas. ¿Cómo está hoy la situación? La situación en cuanto a insumos y todo esto está más o menos igual. Te diría que tenemos, por ejemplo, el hospital de Tupungato que no tiene, o sea, están pensando en cerrar la farmacia porque no tiene insumos para distribuir en los pacientes. Lo que se ha empeorado es la situación de los trabajadores. Este gobierno yo creo que es una cuestión de lobby, ¿no? Porque está haciendo toda una propaganda, como hizo Robi, como se hizo la campaña Robi pegándole a los médicos. Bueno, este gobierno ha tomado un poco de esto, ¿no? Y está echando gente, está echando profesionales de la salud y trabajadores de la salud sin ningún fundamento, gravísimo, y está dejando servicios descubiertos como el servicio de kinesio respiratoria del Hospital del Carmen, que ustedes saben que la kinesio respiratoria es fundamental para la recuperación de un paciente que está en terapia y que sin ella se muere. Ahora, convengamos en algo, había gente que estaba trabajando mal nombrados, mal ubicados y contratos que no correspondían. ¿Quién lo dice? No, yo digo, pero... ¿Quién lo dice? ¿Dónde está el estudio? ¿Cuáles son los fundamentos? O sea, realmente nosotros creemos que no hay, o sea, nosotros tenemos una ley, sí. Hay que cumplir con la ley, para eso están las leyes. Hay una ley, nosotros tenemos nuestro convenio colectivo que lo hemos hecho nosotros, donde dice y habla de las sanciones que se deben aplicar a una persona y cuál es el procedimiento legal para echar a una persona o para bajar a alguien. O sea, no se puede, ¿quiénes son ellos para juzgar a una persona? ¿Quiénes son? Políticos. Ellos nos van a juzgar a nosotros si hemos cumplido el horario o no. Es decir, es una cosa que no se puede entender. Bueno, entonces la discusión tendría que comenzar por ahí, ¿no es cierto? Pero esa es la discusión que nosotros estábamos planteando. Hemos ido a la subsecretaría, en la subsecretaría donde hemos dicho, hay una persona que no cumple, sanciónela, póngale pero que no sea masivo. No, aunque sea masivo, pero que sea comprobable, o sea, hasta un asesino hay que comprobarle si realmente lo hizo o no lo hizo. Se hacen los procedimientos legales que corresponden para decir que es culpable o no. Correcto. Bueno, los profesionales en este caso no han tenido ningún procedimiento legal, han echado gente sin saber si era o no era, con un legajo intachable, sin ninguna sanción, que quizás ha sido un error del gobierno anterior, que no ha aplicado las sanciones que corresponden, seguramente. Empecemos, haga un corte, de ahora más este gobierno diga, bueno, de ahora en más las pautas o las normas son estas, van a cumplir horario, van a entrar a tal hora y van a salir a tal hora, van a hacer tantas operaciones por día, van a tener tanta productividad. De ahí en más los vamos a evaluar. Si no lo hacen, tendrán una llamada de atención, tendrán un apercibimiento, tendrán la suspensión como corresponde. En 2 meses una persona no la puede cesantear pero aplicando la ley. Acá se ha dado de baja sin saber y con legajos intachables. Entonces ni yo como gremio puedo juzgar a un profesional, no puedo, porque yo tengo el poder de contralor. Quiere decir que el gobierno se tiene que preparar para las demandas. Están todas las demandas hechas, exactamente, y lamentablemente las va a pagar el pueblo. Sí. Lamentablemente, porque no hay fundamentos para lo que han hecho, no hay fundamentos. Yo creo que tiene que ver, esto es una maniobra macabra, diría yo, donde nos están aleccionando para la paritaria. La gente con esto se asusta mucho. O sea, tampoco las mayores dedicaciones que han bajado son 100 y algo, o 200, han echado 32 personas de los CEP, y esto asusta mucho, ¿no? Bueno, esto es bastante macabro. Por eso te decía, si lo del SUTE los condiciona a ustedes, sí, cuando el gobernador dice, bueno, esto es lo que hay, si no vamos por decreto. Exactamente. Yo creo que da para más el tema. Indudable. Porque realmente este lobby que ha creado el gobierno de despido en todos los sectores, no solamente en la salud, en el tema de vivienda, en el tema de educación, bueno, hay una movida importante, pero como decías, debe ser que hay una ley, un régimen que se debe cumplir, y bueno, y si hay que sancionar como cualquier trabajador privado, debe ser tratado el público. Disculpame que te interrumpa, ustedes saben que a Lobos y a la esposa le están haciendo un sumario. O sea, tiene derecho Lobos, uno de los que ha dejado un municipio que es Kosovo, o sea, que realmente no se puede ni caminar. A ellos sí les van a hacer sumario donde se pueden
defender. El sumario es la garantización, es decir, garantiza derechos el sumario. Eso es lo que queremos con nuestros usuarios. Háganle sumario. Está bien. Por último, Mario, ¿dónde se comunica aquel que quiere decir esto no está bien, o llevo 20 minutos en la cola, o los precios no coinciden con lo que me habían dicho? No, bueno, por eso, la forma más práctica es hacer la denuncia en el libro de quejas. ¿Por qué? Porque los organismos de gobierno de defensa del consumidor deben pasar y supervisar ese libro. Entonces, todas las denuncias que se encuentran en los libros de quejas son fácilmente comprobables por el organismo. Es decir, si no, debería el consumidor ir hasta la entidad gubernamental a hacer la denuncia, que por un tema de cola es una infracción menor, que en general no lo va a hacer. También lo que pedimos es que la gente proteste airadamente, ¿no? Que empiece a aplaudir, que empiece a hacer cosas de acción social, es decir, tomar el tema no solamente dependiendo de un gobierno que no está cumpliendo las leyes, ya lo estamos hablando en diferentes áreas, sino directamente uno tiene que protestar airadamente, es decir, ¿por qué no podemos ponernos a aplaudir, a gritar? Es decir, estamos siendo mal atendidos, y entonces tenemos que reclamar con fuerza, no tenemos que dejar que pisoteen nuestros derechos. El tema de las colas está en la Constitución, el trato digno al consumidor, está en las leyes del Código Civil nuevo, está en la Ley de Defensa del Consumidor, está en todos lados, lo que no está es en las empresas. Gracias, Mario, por habernos acompañado. Claudia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Rodolfo, punto final para otra Visión Radio en nuestro tercer programita, muy joven, ¿no? Sí, yo creo que va tomando un poco de impulso y se debe instalar como un parte de que la gente necesita todo este tipo de comentarios, de ir conociendo lo que está pasando, porque si no hay una sola revista y tenemos que ver del lado B también de lo que está pasando, la verdad de las cosas, ¿no? Por eso, ante las palabras del gobierno, fue que le llamamos a Claudia, que gentilmente nos ha venido a acompañar, para ir dilucidando y aclarando esto, y que seguramente no va a faltar oportunidad y la necesidad de que vuelvas a estar con nosotros. Gracias. Rodolfo, gracias. Nos vamos, gracias Mario, estamos en Café Jack, aquí en la peatonal, Sarmiento 220, quien nos ha recibido como siempre muy gentil, para compartir los temas que a usted le preocupan y fundamentalmente tratar de encontrarle claridad a todo y cada uno de ellos. Muchas gracias, siga en nuestra sintonía del 91.3 Radium FM. Gracias. Esto es Visión Radium, una mañana llena de actualidad local, nacional e internacional.